Hola, ¿cómo están? Saludos comunarios. Vamos a empezar con esta sesión, que es una continuidad de la anterior. Esta sesión tiene todo lo que sería la necesidad de abordar la temática de la violencia, pero desde una visión más teórica, y también les voy a dar material para entenderla en un ejemplo de lo que se puede trabajar en la psicología comunitaria con el tema de la violencia, y vamos a ver, explorar algunos cuadros que nos van a ayudar a entender mejor la problemática. Bueno, entonces hoy día arrancamos con la materia. Ya estamos en la recta final y a lograrlo, ¿no? Denme un minuto, acá está. Vamos a ver. Aquí les tengo las diapositivas. Esta parte me parece muy interesante trabajarla con ustedes porque nos ayuda a entender toda una sistematización de propuestas que se hicieron como equipo, ya que trabajamos en un libro que se llama Por esos lugares no camino, que nos ayuda a entender qué sucede con la violencia en el eje metropolitano de la ciudad de Cochabamba. Y justamente Alejandra Ramírez va a ser quien hace un estado del arte de la violencia desde una dimensión más sociológica, pero también psicológica, y encuadrada en todo lo que sería una revisión, estado del arte, y luego una sistematización de estas propuestas teóricas para entender la violencia. Para este trabajo, lo que ha hecho, esta es la fuente, Por esos lugares no camino. Este libro está en el grupo del Facebook. Buscan en archivos y van a encontrarlo. O igual lo vuelvo a subir porque les puede ser muy útil. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Lo que hace ella es trabajar la definición de la violencia como objeto de estudio desde diferentes corrientes sociales y teorías que nos llevan a ver el siglo XIX, XX y parte del XXI. Bueno, primero vamos a ver los clásicos de la sociología que están acá. Como pueden ver, Weber, Marx, Durkheim, Simmel y Tunis y la Escuela de Chicago. Básicamente, acá Weber, ¿cómo va a analizar la cuestión de la violencia? Va a analizar este tema desde la concepción de la acción social, el sentido aumentado de la colectividad para realizar una serie de movilización por una demanda. Entonces, Weber lo que nos hereda es una visión de ver cómo moviliza este problema de la violencia a la acción social. Por ejemplo, todos estos estudios que son desde varios colectivos como Ni Una Menos, cómo se puede entender las mujeres de fuego, cómo ellas trabajan desde un nivel de pedir demandas al Estado y a la ciudadanía para parar problemas como el feminicidio. Entonces, aquí lo que prima es todo un enfoque más microsociológico, porque no nos interesa solo los barómetros o los indicadores de la violencia, sino ver el caso desde lo microsociológico, el estudio de caso, las subjetividades. Luego, Marx obviamente va a ver que todo lo que nos lleva a entender la violencia es parte de los conflictos de clase. Y Carlos Marx va a hacer un análisis desde lo macro hasta lo micro. Y lo que le interesa a Marx es ver cómo se van a dar las relaciones en torno a la clase social. Por eso es un análisis más en el espectro global y macro, como una propuesta científica también de ver cómo se reproducen estos patrones estructurales de la violencia y la clase social. Hay muchos indicadores, por ejemplo, que dicen que mientras menos nivel exista de educación, hay mujeres que han sufrido más violencia intrafamiliar de tipo patrimonial o económica también. Entonces, muy interesante la cuestión de clase social. ¿Por qué? Porque eso está desenmarañando una problemática a nivel macro que se puede dar en Ucrania, en Bolivia, en Europa. Durkheim nos va a hablar de la violencia como anomia, es decir, como ausencia de normas. Y Durkheim va a hacer un análisis desde lo macro en las consecuencias que se están dando a nivel global por esta cuestión, por ejemplo, de la solidaridad como un valor en decadencia, lamentablemente, y cómo esto se da igual en todas las sociedades, por eso es macro social, le interesa ver estas estructuras de los hechos sociales, y la violencia es una constante histórica, lamentablemente,
y que en esta época más que nunca hay un rebrote de violencia racial, de género, violencia fundamentalista religiosa y ni qué decir en la época del COVID-19, ¿no? Estamos viendo las violencias económicas, estructurales, la solidaridad, sigue eso funcionando, esta teoría de Durkheim, que es del hecho social. Simmel y Tunis van a ver que el problema de la violencia es parte de la falta de cohesión social. Ellos van a hacer un análisis de lo micro, ver la ruptura que se da en ciertos tejidos sociales. Simmel y Tunis son muy interesantes. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo que sucede con la problemática de la violencia tiene que ver como que con algo que se veía en Occidente, ¿no? Que la gente se ha vuelto muy individualista y que ya no aporta en nada a querer vivir en una comunidad. Entonces, ellos van a ver, por ejemplo, cómo se da esta violencia hacia el migrante, cómo se da esta violencia en las ciudades, la marginación, segregación urbana, pero de manera micro, siempre haciendo una mirada como que microscópica de lo que está sucediendo en torno a ciertas relaciones sociales de cohesión. Obviamente voy a volver a mencionar la Escuela de Chicago, que hemos visto mucho de ella, no mucho, sino que siempre la menciono. Acá vamos a ver que la violencia es fruto de las interrelaciones sociales. Ellos estudian mucho igual las microviolencias, el sector más microsocial y cómo estas interrelaciones generan todo lo que es la violencia. Hay teóricos de la Escuela de Chicago que estudiaban, por ejemplo, que decían que la violencia tal vez es una manera de marcar territorio entre los grupos juveniles que quieren imponer su poder al ser migrantes centroamericanos y ven la sociedad de las esquinas. Luego otro teórico muy interesante, por ejemplo, que va en esta línea, Backward, va a ver Entre cuerdas, tiene un libro donde va a decir esta interrelación violenta, por ejemplo, va a ser un estudio de caso de los jóvenes y el box. Y va a decir el box es una confrontación, una interrelación violenta, pero es un deporte. Y acá hay una interrelación que permita que exista un ganador en estos sectores sociales donde son a veces desfavorecidos, como estos barrios marginales y segregados. Por favor, no se me descuiden, no se me entretengan, no se me mareen. La idea es explicar que la violencia puede ser como que consecuencia de un análisis macrosocial, según Durkheim, según Marx, es macrosocial lo que ellos estudian. Y según Weber, Simmel, Tunis y la Escuela de Chicago, es más ver desde lo microsocial, ¿ya? Si ustedes se fijan muy bien, siempre hay tesis o proyectos de grado que hacen sobre la violencia, pero ¿cuál es el objeto de estudio? No solo hay que ver los efectos psicosociales, sino pueden ver la falta de cohesión, la violencia. Pueden ver las interrelaciones violentas entre pares. Pueden ver los conflictos de clase y la violencia. O sea, hay mucho material. Estos son los enfoques clásicos del siglo XIX y del siglo XX. Ya para el siglo XX, la segunda mitad específicamente, aparecen varias teorías, ¿no? Que van a ayudar a entendernos la violencia. Tenemos, por ejemplo, las teorías sociobiológicas o de aprendizaje social. Aquí estarían teorías como Bandura, teorías que nos ayudan a ver la violencia como producto de motivaciones internas del individuo, las subculturas. Y esto es muy interesante porque acá lo que implica es cómo vamos a veces viviendo en contextos que son muy desfavorables para el sujeto, en el sentido de que son poblaciones vulnerables que están, pues como que el contexto hace que sean sujetos violentos porque se naturaliza la violencia. Entonces, esto también son estudios de las interrelaciones, la socialización, cómo se ven las relaciones dentro y fuera de la familia. Por eso es más a nivel micro, ¿no? En esta película Sangre por Sangre, digamos, oh, mi vato, esa idea de esos cánones de relacionamiento estaría muy vinculado con el aprendizaje social. Luego tenemos las teorías evolucionistas y de intercambio, y la violencia sería más producto de motivaciones externas, ¿ya? O sea que
cómo puedo yo entender estas motivaciones externas y cómo el ambiente determina el comportamiento del sujeto. Eso es más desde lo macrosocial, evolucionistas en el sentido que dice, no, el hombre es un ser violento por naturaleza, por más que se haya dado el pasaje de la naturaleza a la cultura, él siempre va a tener este comportamiento violento. Hay otras teorías que son más sociales o patológicas, ¿no? Que ya van a ver rasgos hasta en lo biológico del sujeto violento. La teoría ecológica, Uribe Bronfenbrenner, las teorías que ven más la desigualdad social, las expectativas y las frustraciones, y esta idea de que la violencia es un producto de integración entre motivaciones internas y externas. Hacen entonces una especie de teoría que confronta lo macrosocial con lo microsocial. Eso es bien interesante. La teoría ecológica es como que va a dar pauta luego a la teoría sistémica, esta teoría ecológica que siempre va a estar en relación con lo sistémico, porque ve lo macro y lo micro. Hay otra corriente que es más de la teoría de sistemas y está en base a entender la violencia como producto de retroalimentaciones ubicadas en las relaciones individuales con un sistema mayor. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que sería este análisis de interrelaciones entre sistemas y subsistemas, cómo se da estas acciones violentas entre lo que serían estos sistemas, ¿no? Ya sea el sistema familiar, por ejemplo, en relación al sistema comunitario. La teoría de conflictos de grupo nos va a ver todo lo que es esta tradición en la sociología, que también influyó a la psicología, cómo hay la confrontación entre diversos grupos, desde un mapeo de actores sociales, quiénes son los sujetos conflictivos, cómo esto se origina en torno a la interacción. La perspectiva fenomenológica va a ver todo lo que es en esencia la experiencia del sujeto en la violencia y en un determinado espacio, en un determinado momento. Arendt, por ejemplo, otra teórica que es muy buena, les aconsejo que la busquen. En YouTube hay un documental incluso de quién es Hannah Arendt. Va a decir que la violencia es un instrumento. ¿Por qué? Porque aquí va a decir que, por ejemplo, Hannah Arendt es como que una teórica, una filósofa alemana que va a cuestionar y va a decir mucha gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial trabajaba en los campos de concentración y no era gente perversa, sino que día a día tenía que sobrevivir. Trabajaban en los hornos donde han quemado a los judíos, pero eso es como una cuestión más circunstancial. No quiere decir que todos sean psicópatas y que creían en el Führer, sino que va a decir, es un instrumento político de fuerza y de destrucción. Y la gente se somete a esto desde una visión más inconsciente y consciente. Es muy interesante Hannah Arendt cuando ve todo lo que es esta idea de cómo se ha visto la maldad en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a decir, no es que sean gente netamente mala o que creía en Hitler, sino que era una coyuntura. O sea, si ellos actuaban de una manera, era por sobrevivencia, no siempre porque estaban de acuerdo con todo lo que fue el genocidio nazi. O sea, iba a ver todo lo que es esta violencia como un instrumento de dominación. Y para terminar este marco, les hablaría de Norbert Elias. Norbert Elias es muy, pero muy interesante cuando va a decir que la violencia existe porque los cánones civilizatorios no van a estar muy claros. Pero más allá de eso, Elías lo que va a decir es que hay que ver los diferenciales de poder. No es lo mismo en la violencia de género hablar de una mujer, por ejemplo, de condición indígena y que no tenga ingresos, ¿no? O sea, que hay que sujetar nuestra mirada en la investigación en las personas desde varios ángulos para ver cómo diferencialmente el poder abarca y los somete. Pero esto es complejo, ¿no? Es como les decía en la microfísica del poder. Son cuestiones de saberes, discursos y poderes que se reúnen.
Bueno, ¿cuáles son los debates internacionales al respecto? Tenemos lo siguiente. Hay una mirada sistémica neomarxista que va a decir que la violencia es producto estructural del capitalismo. Es decir, que el sistema social capitalista lo que genera es más violencia. Después tenemos estas teorías del ciclo de vida, la violencia como un fenómeno complejo, multidimensional y que se asume en la cotidianidad. Acá el análisis es de la naturaleza acumulativa, a partir de ciertos estudios de ciclos de vida, de en qué momentos de la vida la gente sufre más violencia, cómo se dan estos rituales de pasaje y transiciones. Por ejemplo, sería interesante revisar esto del feminicidio y las personas que han muerto por sus parejas, en manos de sus parejas, cónyuges o concubinos, son gente más joven, lamentablemente, y en condición de concubinato. O sea, mujeres, habría que tener el dato así preciso, pero hay una tendencia a que sea gente más joven. Y esto es muy duro porque nos ayuda a anclar o ver el problema de la violencia con lo generacional y también estudios que ahora están muy interesantes de lo transgeneracional, que nos permiten estudiar cómo la violencia está en una familia desde los abuelos, cómo se transmite hasta los niños. Luego está la corriente de las teorías institucionalistas, y aquí se ve la violencia como modelos de conductas racionales o estrategias en las relaciones internas. Por ejemplo, aquí se habla de la violencia, pero vamos a hablar de esta violencia como algo legitimado, y es muy triste porque se puede ver cómo la violencia también puede ser una estrategia que usan las instituciones para que el sujeto cumpla las funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, esta amenaza de que si no haces algo que te digo, te despido, ¿no? Es lo que se ha visto ahora con el teletrabajo, por ejemplo, que la gente trabaja más de las horas que debería, ¿no? Y es violentar tu intimidad también, ¿no les pasa eso a ustedes? Es todas las redes sociales que todo el día están prendidas, que el trabajo pueden enviarlo todo el día. Es violentar tu intimidad, porque ¿quién está entrando a tu casa? El Zoom, mentira, la pantalla que te está absorbiendo tu tiempo, que podías usarlo para pasar en familia o entretención u otras cosas. Luego están las teorías desde la mirada del sujeto y la agencia. Esto, escúchenme bien porque es una teoría muy interesante. Cuando hablamos de la agencia social, estamos viendo que la violencia es el producto de agencias desplegadas en el nivel micro de interrelación con lo global y tiene que ver con emociones, subjetividades, procesos cognitivos que pueden darse y variar a través del tiempo. A ver, en otras palabras, ¿cómo el sujeto agencia todo lo que es su afrontamiento frente a la violencia? Esto nos ayuda a ver análisis etnográficos de la violencia y nos ayuda a ver cómo ciertas subjetividades pueden movilizarse, pueden reconquistar estos espacios. Por ejemplo, es muy grato ver todo lo que sería estas subjetividades movilizadas en torno a lo que vamos a señalar estos colectivos femeninos que hacen círculos de sanación. O sea, que no se quedan solamente en el lugar de víctimas, sino los círculos de sanación, con terapias alternativas que pueden resultar en una población que busca generar otra mirada en la implicación de cómo salir adelante dentro del marco de la violencia. Luego, tenemos la dinámica triangular de Beck y va a ver la violencia como un proceso donde siempre hay un performador, una víctima y un observador. Entonces, esto es como, ¿se acuerdan del paradorcito eres, no? Que siempre va a haber alguien que es el que ejecuta la violencia, está la víctima y está el observador. Y esto influye en el significado o el desenlace de la violencia. Por ejemplo, en este estudio de Moller y Cona del acoso escolar, aquí se ve la construcción social de la violencia entre los niños de los colegios. Para algunos era un juego,
pase sin responder, ¿no ve? O sea, de pellizcarse, y a uno le pellizcan y grita, ¡ay, me están haciendo daño! Entonces a él le hace más daño porque según la lógica y la construcción social de los niños, esto es un juego. Claro que no se tiene que naturalizar la violencia, pero entienden, acá hay mecanismos muy interesantes en los cuales vemos la construcción social de la violencia y acá se prioriza, por ejemplo, por qué hay gente que observa y no actúa contra la violencia. Porque hay gente que prefiere hacer todo este rol pasivo de ocultarse mientras a alguien le están sacando, entre comillas, la mugre, ¿no? Es bien interesante. Baconigi y Bliserman van a trabajar la teoría de los mosaicos de la violencia. Esto nos ayuda a ver cómo se puede trabajar a nivel microsocial en determinados contextos espaciales y que van cambiando en el tiempo. Esto se hace más desde un trabajo etnográfico, ¿ya? Por ejemplo, un estudio etnográfico interesante sería ver cómo antes se buscaba entender todo lo que es esta idea de estos mosaicos, ¿no? Estos mosaicos que contextualizan algo en el sentido de antes estaban las coronaciones bufas, todavía siguen, pero en algunas facultades eran cuando los hombres se disfrazaban de mujeres y elegían a su reina bufa y le ponían como corona un bacín en su cabeza, ¿de acuerdo, no? Eso ya políticamente no es correcto y se ha buscado cada vez más como que frenar estas representaciones machistas y performáticas de la belleza femenina, ¿ya? Entonces, ese sería un estudio de caso interesante, ir viendo cómo se satirizaba el cuerpo de la mujer con estas coronaciones bufas. Otro ejemplo muy interesante sería ver cómo es el caso de comadres, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen miedo al goce femenino? No, esa es una pregunta, en broma les digo, ¿no? O sea, hay de todo en comadres y en compadres también, ¿no? Pero estos análisis etnográficos que nos ayudan a ver estas situaciones donde hay algo que nos permite entender los significados sociales de este tipo de violencias simbólicas, este tipo de violencias y excesos. Otra teoría es los paisajes de sentido de violencia. Esta teoría es muy interesante. ¿Por qué? Hay muchas teorías que ahora ven el paisaje interior, que viene más del estudio de las subjetividades. Y esta teoría del paisaje de sentido de la violencia es más por el producto de valores, principios y sentidos que tiene la violencia en ciertas redes y códigos. Por ejemplo, cómo se está dando todo lo que es el ghosting ahora. ¿Cómo se está dando esto? Han escuchado el ghosting, ¿no? Cuando una persona es una persona que entabla un vínculo con otra, puede ser por alguna red social, el Facebook o el WhatsApp. Un vínculo fuerte está entablando de manera ya sea imaginaria, virtual, pero se pierde luego. Se puede perder un mes, un año y volver. O puede perderse 3 días y volver, ¿no? O sea, esto es paisaje de sentidos para entender cómo eso también es un acto violento, porque hay alguien que no tiene responsabilidad emocional con la otra persona. Les doy un ejemplo más, eso es de lo que se está estudiando ahora cotidianamente. En otro sentido más fuerte sería el ciberbullying, ¿no? O sea, cómo hay un ataque bien fuerte con el ciberbullying, con insultos, el acoso también que se da en las redes sociales. Y eso es parte de los estudios de la violencia. Bueno, entonces les he dado como que tres corrientes que están trabajando el tema de la violencia de manera más teórica. Y lo que me interesa también es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, la parte práctica. Yo les voy a pasar un libro, un PDF, que nos ayuda a ver la violencia desde la psicología comunitaria, la violencia de género. Y como les digo, la óptica siempre es esta óptica que integra lo individual y lo social. Este es un esquemita de este libro, ¿no? Que nos va a decir, acá está el individuo, las relaciones, todo el eje de lo comunitario y la sociedad.
Por ejemplo, en la violencia de género. Tenemos partiremos de lo individual. ¿Cómo se puede intervenir? Este libro es bien interesante, es bien como un manual práctico. Cuando alguien es víctima de la violencia o es testigo de la violencia en la familia, en el microsistema. Aquí se podría analizar los modelos de vinculación en relación con el otro que se tiene, qué pasa con lo tóxico, qué pasa con el padre ausente, con el desapego emocional, el apego emocional hacia ciertos tipos que consolidan estos circuitos de violencia y el síntoma y la repetición. Aquí en lo individual se ve si hay también como una psicohistoria familiar y en la actualidad si hay uso de alcohol u otras sustancias. ¿Cuáles son los roles y valores que estoy introyectando del ser hombre y ser mujer? En lo relacional vendrían los conflictos de pareja. ¿Qué pasa con todo lo que son estos mitos, como el mito del amor romántico, el control que tiene la pareja hacia ya sea hombre o mujer, y después la toma de decisiones, qué comunicaciones yo tengo en este conflicto de las relaciones de pareja. En todo lo que es lo comunitario, veríamos problemas estructurales como la pobreza, el estatus, lo socioeconómico, el desempleo, si hay aislamiento social de la víctima, si hay tendencia a formar grupos violentos, si hay carencias de apoyo social, conmigo han visto el tema del apoyo social, y la ausencia de redes comunitarias para colaborar a esta persona. Ahora lo más terrible es que las cosas antes se decía los trapitos sucios se lavan en casa, entre comillas. Ahora la casa no es el lugar más seguro y se tiene que recurrir a instancias, ya sea comunitarias, ya sea grupales, para a veces escapar del flagelo de la violencia. En el caso de la violencia de género, hay un trabajo constante. No es que estemos mal en eso, pero sigue habiendo la violencia extrema, como el feminicidio, ni qué decir en esta época de confinamiento. Bueno, a nivel social hay que entender las normas de control social, la aceptación de la violencia a nivel social, porque otros dicen, si se porta mal, pegale, ¿no? Y se va a tranquilizar. Eso está horrible, ¿no? La noción de la masculinidad, la noción de feminidad, los roles de género, las creencias, falta de legislación a veces al respecto. Por suerte en Bolivia ya hemos avanzado mucho en las leyes, pero no en la salud mental. Los modelos sociales culturales que legitiman la violencia. Entonces, este es como que un texto clave, ¿no? Porque les da también muchos referentes de dónde pueden buscar, qué pueden hacer con el tema de la violencia. Es un manual de atención psicológica a víctimas de maltrato machista. Y es un texto muy interesante porque tiene una óptica de la psicología comunitaria. Por eso es que yo se los voy a subir a la web, a la plataforma. Y también para terminar con la clase de hoy, por favor, les pediría que me llenen una encuesta que están realizando sobre violencia en la universidad. Lo voy a subir ahorita mismo junto con la presentación al Facebook y quisiera que entren a este lugar, a este link y respondan las preguntas que están allí. Con ustedes, entre hoy y mañana, les voy a dar un cuestionario para el segundo parcial. No se preocupen tanto de que no les dé esta cuestión como que una parafernalia por varias cosas que están sucediendo. El segundo parcial ya está establecida la fecha, justo acá lo tengo. El segundo parcial lo van a dar el día 31 de julio. Voy a subir unas preguntas. En base a este banco de preguntas voy a hacer el examen. Y he conseguido el libro que está en las latinas, pero de manera electrónica, en PDF. Entonces, ese es el texto guía de donde yo voy a sacar las preguntas. Voy a ser lo más concreta posible. Bueno, estoy revisando sus trabajos de lo que han elaborado en base a sus ensayos del COVID-19. Hay trabajos muy buenos. Estoy contenta con este nivel de compromiso de ustedes como estudiantes. Y por favor, revisen la web. Ahí voy a estar como que siempre informándoles de varios asuntos. Conmigo, hasta la próxima. Saludos comunarios.
Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Estamos en una época muy compleja. Y bueno,